¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, bien. Ah, Así Batista como quizá. teníamos lunes negro, tenemos lunes lindos, ¿no? Hoy un Sí, lunes sí, sí, lindo sí. para el mercado. Sí, ¿Qué sí, quiere que sí. te diga? Claro, claro. Sí. Acá vos trajiste una plaquita, ¿querés que la mostremos ya mismo? Es exactamente porque era lo que Pau estaba anticipando. Ah, Ahí muy está. bien, qué grande, mirá Batista, por muy favor. bien, muy bien. ¿Podemos confirmar estos datos que acabo de dar? Sí, No, esto no, sí, esto pero no. vamos con la plaquita. Claro, esta, Esa, esta. vamos con esa, Ah, vamos con esa. espectacular. Ahí va. Ahí está, era exactamente lo que decía Pau. Bajaron los aranceles Estados Unidos. El acuerdo comercial implica aranceles recíprocos entre ambos países, se reducirán del 125 al 10. Los aranceles del 20 que Estados Unidos aplica a las importaciones chinas de fentanilo se mantendrán, lo que significa que los aranceles totales a China se mantienen en el 30. A ver, espera, leamos textualmente. ¿Querés leer Bien, vos o leo yo? No sé. léelo, léelo, léelo. Acuerdo Estados Unidos-China. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo, hemos tenido conversaciones muy productivas y creo que el lugar aquí en Lake Genève, en Ginebra, han contribuido a un proceso muy positivo. Hemos llegado a un acuerdo sobre una pausa de 90 días y a una reducción sustancial de los niveles arancelarios. Ambas partes, Estados Unidos y China, en lo que respecta a los aranceles recíprocos, reducirán sus aranceles un 115%. El acuerdo comercial implica que los aranceles recíprocos entre ambos países se reducirán del 125 al 10%. Los aranceles del 20% que Estados Unidos aplica a las importaciones chinas de fentanilo se mantendrán, lo que significa que los aranceles totales sobre China se mantienen en el 30% del 145, ¿no? Del 145. Esto es muy positivo, no solo para los mercados globales, Sí. porque por supuesto, acá la gran discusión era qué pasaba entre Estados Unidos y China, era la gran discusión. Parece que esto es muy importante para los mercados globales, es muy importante para la Argentina y va a tener un impacto muy positivo en la baja del riesgo país para nosotros. Mirá vos. Sí, Pues yo acá sí, traía, a ver, nos quedamos un segundo ahí, yo traía, esto es de hace un cachito nomás, subas de hasta 8% en los papeles argentinos, los claro. ADR que cotizan así en Wall Street, ¿no? Fíjate, los bancos 6%, bueno, son Telecom 7,8%, ¿no? Que pareciera ser la que más estaba impulsándose, el BBVA 2,9, el macro 1,5 y los bonos, acá está lo que vos estás diciendo, ¿no? Baja el riesgo país, esto es lo que están Claro. subiendo los títulos públicos. Totalmente. ¿Por qué? Porque no se olviden que cuando hay tensión internacional como la que vivimos en el último mes largo, mes y medio, lo que suele ocurrir es que el capital sale de los países emergentes y se va hacia lo seguro, se va hacia las inversiones más conservadoras. Cuando se producen los acuerdos, se produce el efecto inverso. El capital sale de las inversiones más conservadoras y empieza a buscar inversiones más arriesgadas y ahí empezás a encontrar flujo de capitales hacia los países emergentes. Por eso yo creo que el riesgo país que tiene la Argentina tiene fácil 100 puntitos de tensión internacional. Mira vos. O 100 sea que, puntitos, sí, sí. de lo que estamos viendo, creo que terminó 678, ¿no? El riesgo país ante el fin de semana. O sea que de esos 600, de 700 puntos, 680, vos decís que 100 puntos es Sí. cuestión internacional. Es lo que nos regaló Trump. Nuestro amigo Trump. Totalmente, es lo que nos regaló Trump. Por lo tanto, yo creo que Argentina se puede encaminar hacia una baja del riesgo país a la zona de 550, pero a partir de ahí a la zona de 400, que es la zona en donde Argentina entra y califica para rolear deuda, hay que hacer otros deberes y otros esfuerzos. Ah, Eso es muy importante dejarlo en claro. Otro deberes y otro esfuerzo que yo creo que van de la mano de acumular reservas internacionales. Yo sí. creo que hay una parte en donde Argentina va a poder bajar el riesgo país y otra parte en donde va a enfrentar dificultades, ¿no? Sí, 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 sí. Así que bueno, acá, o sea, Andrés Sterenberg dice 100 nada más, dice, para mí son 200 puntos, pero bueno, no sé, son No, opiniones. no tenemos Lo cómo menciono, calcularlo. Yo
soy prudente, ¿viste? Yo creo que posiblemente sea un poco más, pero no se olviden que Argentina estaba en la zona de 550 puntos cuando empezó todo este quilombo en Estados Unidos. Sí. Cuando empezó todo este quilombo y ahí empezó un poquitito antes, porque Argentina empezó a tener quilombo propio un poco antes, con la pérdida de reservas por parte del Banco Central. Nos fuimos a 700 y de 700 nos fuimos casi a 1000 cuando empiezan los aranceles. ¿Te acuerdan cuando Trump publica los aranceles? Que estaba con esa la tabla. Bueno, ahí nos fuimos de 700 a la zona de 1000. No se olviden que Argentina, con el acuerdo con el FMI, la expectativa era que baje fuerte el riesgo país, pero no bajó fuerte el riesgo país porque el gobierno tiene decidido, como bien lo marcaban ustedes, apostar al proceso de desinflación, porque cree que el proceso de desinflación es lo más importante que tiene para encarar a lo largo de este año, porque va a ser el que le va a permitir tener un excelente resultado electoral o un mejor resultado electoral de lo que el gobierno cree, y en consecuencia también el riesgo país puede bajar por ese resultado electoral. Es una lectura, es una lectura esa, ¿no? Porque tengamos en cuenta que el riesgo país también tiene un componente político muy grande y el gobierno apuesta a ganar las elecciones y que eso produzca el derrumbe final del riesgo país. Y para eso está tocando todos los botones del tablero económico, dejando de lado toda el discurso libertario y está ya con un esquema. Pero está bien, no está mal. Yo digo, no está mal que nos pongamos de acuerdo en un montón de cosas. ¿El déficit fiscal está bien o está mal? No, está mal, tenés que tener superávit fiscal, tenés que tener las cuentas ordenadas, perfecto. Bárbaro. ¿Quién logró instalar eso? Lo logró Milei a fuerza de discusiones, a fuerza de un montón de cuestiones, lo logró instalar. Ahora, es cierto que los muchachos en el esquema de precios no te responden como vos crees. Y para eso vas a tener que tomar decisiones. Hoy el gobierno está tomando una decisión muy polémica, que ustedes la estaban marcando recién antes de que yo ingrese, que es, bueno, los precios son libres excepto el salario. Claro, no, efectivamente. No, eso es muy polémico y no solamente ahí, sino que el gobierno de cortísimo plazo, bueno, hizo esta convocatoria a supermercados, posiblemente también lo haga con los fabricantes, pero esta decisión que se ha tomado respecto a las paritarias es novedosa de los últimos años, ¿no? No te gusta el resultado de un acuerdo entre privados, y bueno, ahí está el Estado para meterse y decir, esto no me gusta, vuelvan a hacerlo, a ver si les sale bien. Eso sí, porque no va, tampoco no encaja en la ideología, digamos, en la idiosincrasia del gobierno, que es bueno, si los privados se han puesto de acuerdo en eso, y bueno, van para adelante. Digamos, el Estado tiene, en todo caso, la responsabilidad de tomar medidas desde la macro para que baje la inflación. Entonces van a ir... Pero es lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que a mí me llama la atención, ¿no? Que frente a acuerdos paritarios en el caso de comercio, abajo del 2% y no les gusta, se meten y dicen, no, tiene que ser del 1%. Yo siempre dije que el gobierno iba a lograr bajar la inflación al nivel donde quisieran cuando intervengan la paritaria, cosa que yo estaba convencido que lo iban a hacer. Lo hicieron desde el principio, pero ahora decidieron hacerlo lo más fuerte posible, porque están emulando la estrategia de Cavallo en la década del 90. La estrategia de Cavallo en la década del 90 fue similar. Logró bajar la inflación como destruyendo la puja distributiva, porque entendía Cavallo, no se olviden que Cavallo hizo la caja de conversión en dólar peso, la misma cantidad de pesos estaba respaldada por dólares, pero además estableció la prohibición de aumentos salariales al inicio. Entonces, Cavallo entendía que la inflación no es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario, sino que Cavallo entendía que tenía que atacar a la puja distributiva y le atacó por el lado de lo más débil, al salario. Le dijo, bueno, ahora los congelo. Bueno, acá es similar. Acá vos lo que estás haciendo es que el salario caiga un 2%, un ajuste salarial, un 2% por mes. ¿Por qué? Y si vos ajustás al 1 y la inflación está en el 3, estás ajustando el salario.
Sí, lo todo que el pasa es mes. que la idea de Caputo, de Milei, no es que la inflación se quede en el 3, que sea 3, ya dijimos, digamos, la de abril haya sido 3, es lo que dijeron ellos, vamos a ver si dan incluso algunas décimas abajo, no sabemos, digamos, supongamos que da 3. Se están jugando que la inflación de mayo, de este mes de mayo, de más cerca de 2. De hecho, bueno, vamos a ver EcoGo esta noche cuando saque el informe. La última estimación de las consultoras era entre 2,3 y 2,5 para mayo y seguir reduciendo de acá hasta fin de año, o por lo menos de acá hasta octubre, digamos hasta octubre. O sea, no es que perdés 2 por mes, sino que en todo caso el primer precio que baja fue el dólar, atrás los salarios y la inflación, bueno, demorará un poco más, pero esa baja va a llegar. El Va a tema es, ocurrir, sí, va a ocurrir. La y bueno, inflación sí, la van a derrumbar, ¿por qué? Porque van a va a frenar, colapsar, dijo, sí. va a colapsar, claro que va a colapsar. ¿Por qué? Porque vos estás bajando salarios todos los meses de acá hasta octubre. Digamos, tu jugada es bajar salario de acá hasta octubre todos los meses, entonces te va a quedar con un poder de compra que no va a poder convalidar aumento de precios y decís, Claro. ¿quién paga el ajuste en este caso? Porque a las cosas hay que ponerlas en su justo contexto y a las cosas hay que poner el título que corresponde. ¿Quién paga el ajuste en el último semestre y en este primer semestre del año? El trabajador, obviamente. Evidentemente el gobierno tiene decidido que el trabajador sea el que pague el ajuste porque decidió intervenir el mercado de precios en uno de los mercados de precios, que es los acuerdos salariales. ¿Para qué? Para mostrar un dato de inflación que esté en el orden del 1,5, del 1%, y eso va a Y no, ocurrir en los próximos meses. Va a no le ocurrir. podrá salir, pregunto, digamos, no le podrá salir bien al gobierno en esto de, por alguien decía, un par de amigos decían acá, no, bueno, acá lo importante es dar la señal justamente a los formadores de precios de que el gobierno va en serio en busca de una desinflación y bueno, agarró, digamos, lo que más tiene a mano como Estado, que es traerme los salarios y renegocien. Digo, no puede tener éxito en esto de marcar o sea, sí, una marcada, ¿no? Lo repito, una marcada desinflación agarrándola con los salarios, digamos, después de agarrar al dólar, maniató al dólar, Sí. ahora maniata los salarios, no le puede salir bien y llega octubre con una inflación muy baja ¿Qué y según significa? todos los consultores dicen si la inflación, si el gobierno llega con una inflación de 1 y pico y gana, le va a ir muy bien en las elecciones. De corto plazo, ¿qué significa que le salga bien al gobierno? Bajar la inflación y ganar la elección. Efectivamente. Y acá viene mi discusión siempre con los políticos. Ponemos la economía al servicio de la campaña electoral. Siempre, lo hacen todos los políticos, no es Milei el que está haciendo esto, lo hizo Alberto, lo hizo Cristina, lo hizo Macri, lo hacen todos. ¿La inflación va a bajar? Claro que va a bajar. De hecho, yo ahí a Cata le pasé el relevamiento de expectativas del mercado. Ah, sí. Ahí Andá diciéndome, yo veo que acá tenés es otros gráficos en verde. sí, Pau. Meto un comentario, digo, Sí, a mí me claro. resulta muy llamativo y no tanto, digo, están tocando directamente un acuerdo entre privados, o sea, se están metiendo y no homologando a lo que fue acordado entre partes, entre privados, ¿no? Que habían llegado a un acuerdo para que el salario no supere la inflación, o sea, no estaban recuperando, por ahí sí recuperaban con la suma fija, pero digamos, con aumentos, en el caso de comercio, del 1,9, 1,8, 1,7, todos por debajo de la inflación prevista que ahora nos vas a contar acá del relevamiento de expectativas de mercado para estos próximos 3 meses, ¿no? O próximos 2 meses. Abril, mayo, junio, era estos meses. Entonces, y la idea es tocar todos, digamos, que nada se homologue por encima del 1%, del 1 y pico por ciento. Eso afecta al poder adquisitivo de todas las familias, todos los que están dentro de las paritarias, de poder acordar el precio, de poder acordar el precio de tu salario, si querés, van a estar por debajo de la inflación. Los informales, ni hablar. El sector público también, digamos, todos pierden. O sea, en la opinión pública esto tiene que ser malísimo. Aunque vos lo hagas en un corto plazo, la gente está viendo que no le alcanza. Más allá de que vos estés
controlando algunas otras variables como es el dólar o como son los precios, igual no alcanza. Entonces, lo que digo es que débil está la oposición para que puedan estar así haciendo esto y del otro lado no haya nada y se siga aceptando y apoyando, en definitiva, las conquistas de este gobierno, aún poniéndole un techo a las paritarias. Y creo que va a seguir siendo así porque no hay nada enfrente. No hay Es fantástico nada el punto. que te pueda hacer más atractivo. Es fantástico el punto que acabaste de tocar porque yo estoy percibiendo por todo lo que veo y porque además tengo una interacción constante con el público en YouTube. Eso está muy bueno porque vos tenés un ida y vuelta constante con un montón de gente que te comenta en YouTube, que hay tantas ganas de que salga bien, tantas, pero tantas ganas de que salga bien, que le aceptan cualquier cosa. Pero absolutamente cualquier cosa, cualquier cosa. Lo que está bien lo aceptan y lo que está mal también lo aceptan y también lo cuestionan si vos lo cuestionás. Voy a poner un ejemplo. Que vos saques los dólares del colchón y no tengas que rendir cuentas, no tengas que explicar. Hay un quilombo ahí con la cuestión jurídica, hay un quilombo con la cuestión legal, hay un quilombo con el GAFI, es todo desordenado eso. Y vos tenés gente que te cuestiona y vos decís, che, mirá, yo me estoy cubriendo. ¿Por qué me estoy cubriendo? Porque si viene una persona con $100.000 acá y yo le digo, sí, vamos a invertir, mandarlo al broker, vamos a invertir, después si hay un análisis de esa cuestión y una revisión de esa cuestión desde el punto de vista penal, yo soy responsable penalmente incluso, porque tengo matrícula. Entonces vos decís, che, explicás que eso está mal y la gente abajo te dice, vos porque querés que le vaya mal. No, hermano, porque lo que está mal está mal. Lo que está bien, está bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy notando? Que no le importa a la gente que ajusten el salario, que digamos que el gobierno haya dejado de ser libertario y que ahora sea intervencionista a lo Moreno. Pero en vez de intervenir a los formadores de precios, en este caso, como hacía Moreno, que se peleaba con los formadores de precios, Milei dice, me ajusto el salario. En vez de ir sobre los formadores de precios, voy sobre el salario. No importa. No importa a la inmensa mayoría porque dicen, yo lo único que quiero es que salga bien, que baje la inflación. Y si baja la inflación, yo creo que ese activo que el gobierno está buscando obsesivamente lo está buscando y no importa el impacto que tenga en el resto de la actividad económica, lo único que importa es bajar el dato de inflación. Creo que ese activo va a ser muy valorado por la población y lo va a transformar en votos. Me parece que de ese lado el gobierno tiene la lectura. Tiene esa lectura porque, a ver, significa, y para que la gente lo entienda bien claro, que vos tengas una inflación proyectada como la que mostramos recién en la tablita y que establezcas con el sello del Ministerio de Trabajo que el aumento salarial va a ser del 1% cuando la inflación esperada por el mercado está en el 3, 3,2 y recién en diciembre, volví a poner, Claudio, el gráfico, recién en octubre estaría en 1,8 según el mercado, ¿no? Significa que todos los meses el salario va a perder. Sí, en marzo 2.7, en abril 2.2, en mayo 1.8, en junio 1.2 y así sucesivamente a lo largo del año. ¿Qué significa eso? Que el salario va a bajar todo el tiempo, según el esquema que está pensando el gobierno. Pero no importa, porque hay tanta ganas de que salga bien que el gobierno sabe y juega con esas ganas de que salga bien, que lo que para el gobierno está bien, digamos, lo que el gobierno hace bien, está bien para la gente y lo que hace mal, está bien también. Lo que pasa, Batista, que el gobierno se juega todo lo que está haciendo. Cuando hablamos acá de precios a raya, dólar, también ahí, digamos, lo más cerca de 1.000 posible, aun cuando si tienen que intervenir, intervienen en futuros, como dicen las consultoras que ocurrió la semana pasada. Las paritarias también, intervenida por el Estado, digamos, pero la jugada del gobierno es que a esto que vos estás mostrando, que en realidad lo estás mostrando porque es el REM, es el relevamiento que hace el Banco Central de consultoras, y que los consultores se estén equivocando.
O sea que si la inflación es la que creen los consultores, sería un fracaso del gobierno. Lo que el gobierno está tratando es que tengamos en los próximos meses, no en junio el 2,2, sino que sea, no sé, el 1 y algo, ¿entendés? Que vaya rápidamente a una inflación más cerca del 1. Yo creo que Esa es la esto jugada. no va a ocurrir. Que este gráfico que ven acá no va a ocurrir y que la inflación va a ir más rápido a la baja. Ah, eso, para, antes que me... Inclusive antes, este gráfico que habíamos dicho, creo que había sido, no me acuerdo si salió el jueves, había hecho una corrección respecto del último relevamiento al alza. ¿Te acordás, Claudito, que habíamos dicho? Había hecho una corrección, pero que tenía que ver con el espacio timing, en el que hacen el timing del... Espera, ahora quiero que me des tu perspectiva de inflación, que me gustó, y después tenés acá más grafiquitos. Los grafiquitos, las placas de Batista. Las placas de Batista. Las batiplacas. Las batiplacas. Alguien dijo algo, eso está bueno. El otro día. Paulinia, para que la saludamos a Paulinia, Dale. la niña. Nos reencontramos mañana. Un beso para todos. Den like, suscríbanse, que llegamos a los 100.000. Eso. Vamos, que estamos ahí de 100.000, ahí de 100.000. Sí. Batista, esto quiero que le digas a la gente, a ver, que hay muchos que digamos, te escuchan, otros tantos te critican, pero vayamos a tu punto. Vos decís, para mí, escuchen lo que dice Batista, dice, para mí, lo que acabamos de ver de inflación, de expectativa de inflación, este gráfico se equivocan los consultores. Sí. Va a ser más baja, el descenso va a ser más bajo. A ver, contá, vos qué estás esperando en materia de precios. Yo creo que esos datos de inflación están muy por arriba de la expectativa de lo que creo que va a ocurrir, porque primero, no hubo un pase a precios de la microdevaluación que el gobierno hizo, y que el gobierno jugó muy fuerte a contener el tipo de cambio con el carry, con la venta de dólar futuro, la intervención en el mercado de dólar futuro para derrumbar las expectativas que se le habían elevado la semana pasada, y que la decisión del gobierno, la decisión nodal de que el salario sea la válvula de ajuste y que baje el salario en los próximos meses, y establecer una línea de decir, yo pongo el salario en el 1% mensual, y la reunión con los grandes formadores de precios esta semana seguramente va a ser de la siguiente manera. Muchachos, yo le puse un techo al salario y me como la discusión política sobre esa cuestión. Ustedes ahora no ajusten. O sea, la reunión es al revés. Habría que decirle a Caputo, primero reunite con los formadores de precios, establece un sendero de precios para los próximos 8 meses, le decís, vamos a recomponer realmente el salario para que ustedes puedan vender más y la economía pueda crecer. Entonces, jugamos todo el mismo juego, hacemos un acuerdo de precio-salario, porque en definitiva lo que no está diciendo el gobierno es que va a ser un acuerdo de precio-salarios. La única diferencia que en el acuerdo de precios-salarios va a negociar. Primero, intempestivamente va a poner un techo a los salarios y después va a ir a negociar con ese dato en la mano con los formadores de precios. Yo creo que ya empezaron, porque si se reúnen con los supermercados les dicen ustedes no acepten nuevas listas de precios con aumentos, y bueno, la señal es esa. Acá el asunto es que el gobierno está claro que los libros libertarios, ¿ok? No dicen eso. ¿Eh? No dicen eso. Lo tiraron al techo de la basura y dijeron, pero está bien que entiendan que la ingenuidad de creer que en el mercado los precios se van a alinear y va a bajar la inflación porque hay competencia y todo ese tipo de cosas, no funciona así. Se dieron cuenta con las prepagas, se dieron cuenta con los alimentos y ahora se dan cuenta de nuevo cuando tocaron el tipo de cambio y se le volaron todas las listas de precios en todos los lugares. Entonces,
se dieron cuenta de que la Argentina tiene problemas más complejos que la emisión, etcétera. Hay problemas complejos de traslado a precios todo el tiempo y que el componente, que si te quedás sin dólares también tenés un quilombo con los precios. Entonces, está bien lo que decís. hay que Si tener te mucho quedás cuidado. Sí. Y porque cuando aparece, acá te hacen una pregunta interesante que yo quiero que la contestes ahora en un segundo. Porque es interesante, porque cuando Milei aparece públicamente, la última vez ahí en esas 6 horas en el streaming, obviamente vuelve sobre la cuestión monetaria, ¿no? Entonces, que si no hay emisión monetaria, los precios más temprano que tarde se tienen que acomodar, tienen que bajar, no tiene que haber inflación. Pero cuando van esa es la teoría. Entonces le toman la prueba teórica y Milei responde eso, que es lo que dijo toda la vida. Ahora, cuando van a la práctica, dice, bueno, ahora hágame el trabajo práctico. Cuando van a la práctica, van al laboratorio y dice, tráeme, está bien, además de emisión monetaria, tráeme a los supermercados, a los fabricantes de alimentos, ahora tráeme a los bancos que no emitan obligaciones negociables porque no quiero que me toquen las reservas, ¿no? Que ahora vas a hablar de eso. O sea, el gobierno mete y tráeme a los que negociaron, a los empleados de comercio y a los comerciantes, porque no me gustó la paritaria que hicieron, el acuerdo que hicieron, un acuerdo entre privados, y bueno, en la teoría sale bien, en la práctica, en el trabajo práctico, revéanlo. Entonces el gobierno se está metiendo en todos lados. Acá la pregunta es si esa intervención que es pragmática, que para algunos es lo que hay que hacer, porque estás dando señales muy concretas de qué querés hacer vos con la inflación, no solamente en lo monetario, sino en lo que estamos hablando, precios, salarios, que no hay una coordinación llamada coordinación de precios y salarios, una convocatoria a la Casa Rosada, como lo pudo haber hecho otro presidente. Acá es, y te saca un comunicado, meto palo y a la bolsa, digamos, ¿no? Entonces, si eso le puede salir bien o no, eso es. Lo que estamos todos mirando es de acá a octubre y después veremos. No, sí, esa es la cuestión. Sí, le va a salir bien al gobierno porque la línea de inflación va a estar muy por debajo de ese valor que vimos ahí, va a estar muy por debajo de la expectativa del mercado. ¿Por qué? Porque la decisión de que los salarios bajen es una decisión contundente, y es un mensaje para los formadores de precios con los que se va a reunir esta semana y le va a decir, yo estoy bajando salario y asumiendo el costo político en un año electoral de bajar salarios, ustedes no me suban precios. Entonces te vas a encontrar con que, y además si suben precios saben que no van a vender. Entonces, lo que el gobierno está haciendo es, para mí, en estos próximos 6 meses, va a encontrarse con una baja fuerte del proceso inflacionario que le va a dar un resultado electoral, le va a permitir tener un resultado electoral. Por eso dije, Milei está haciendo lo que a mí no me gusta, lo mismo que hizo Cristina, lo mismo que hizo Macri, lo mismo que hizo Alberto. Poner año electoral, poner la política al servicio, a la economía al servicio de la campaña electoral. Él sabe que el activo más importante que va a poder mostrar en la elección es, ustedes me votaron para que baje la inflación, yo tengo que clavarla en el 1,8, 1,5, sea como sea. Ahora, esto va a tener consecuencias. ¿Con qué? Con la caída fuerte del salario real, con la caída fuerte del poder de compra de todas las familias y probablemente con una economía que no crezca al valor en el que vos crees que va a crecer, 5%, 5,5%, quizás crezca menos la economía, quizás te encuentres con una economía que crezca 4, 4,5, claro, pierdas un puntito ahí por la destrucción que vas a generar en el salario, mientras más se alinee el proceso inflacionario al relevamiento de expectativas del mercado, más fuerte va a ser la corrección del salario, mientras menos se alinee, menos va a ser la corrección del salario. Ahora, la pregunta que surge acá es, bien, llegás a las elecciones, fantástico, lograste frenar técnicamente la inercia inflacionaria. Bueno, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con el salario después? Es la famosa idea que yo decía el otro día. Jugamos al truco, repartimos las cartas, vos te tocó el 7 de espada, el macho, la hembra, vos te tocó punto y a mí me tocó el 4. Un 4, 3-4. Bueno, hermano, yo no juego al truco así. Vamos a repartir de nuevo, vamos a barajar y dar de nuevo. Yo quiero, porque en definitiva,
la promesa de Milei es, primer semestre hacemos el ajuste, año pasado, segundo semestre recupera el salario. Bueno, ¿cuándo viene la recuperación del salario en un contexto en el cual ahora lo usás como válvula de ajuste antiinflacionaria? ¿Cuándo va a venir la recuperación del salario? No lo sé. Entonces, bueno, hago esto de acá hasta las elecciones, logro bajar la inflación y después viene la recuperación del salario. Bueno, pero eso te va a traer de nuevo inercia inflacionaria porque los formadores de precios te van a volver a ajustar. Entonces, no hay magia en esto. Es muy difícil de tener un proceso inflacionario como el de la Argentina, que viene de años y años y años y va mucho más allá de la emisión. Va mucho más allá de la emisión. Porque si vamos al éxito de la detención del proceso inflacionario, nadie tuvo más éxito que De la Rúa para detener el proceso inflacionario. Porque no tuvo inflación, tuvo deflación. Ahora, yo tenía 19 pirulos cuando arrancó De la Rúa y a los 20, cuando tenía 20 se fue en helicóptero, digamos. El contexto de la Rúa para bajar la inflación fue bajar salarios, no se olviden de eso. Entonces, cuando vos querés bajar salarios, te encontrás con que se te cae el mercado interno, con que no hay recuperación, y vos decís, che, pero crecimos al 5%. Ponele que crezca al 5%. Y vos decís, che, yo no la vi. ¿Dónde está? Porque la verdad que no la vi. Pasó por arriba el 5%. Bueno, creció la energía, creció la minería, creció el agro y el resto. Entonces, cuidado también con eso porque el crecimiento es un número. No quiere decir que si hay 10 personas en una sala y hay 10 sándwiches de milanesa, todos comieron un sándwich de milanesa. Por ahí uno se comió 3, otro se comió 3 y otro comió el resto, ¿no? Sí. Ojalá que a mí me toque 3 sándwiches de milanesa. Por favor, dame 2 sándwiches. Yo con 2 me conformo. Escúchame, acá te hacen una pregunta. Quiero volver ahora. Después vos trajiste unas plaquitas que quiero revisar, pero quiero ir al tema precios. Mira lo que te dice acá Rubén. Dice, todavía no tengo claro quién en la cadena son los formadores de precios. Porque vos decís, bueno, el tema de la inflación depende de los formadores de precios. Yo muchas veces hago referencia a esto, pero hay distintas visiones en nuestro chat, entre nuestros amigos, justamente de quién es responsabilidad la inflación, ¿no? Porque vos hablas de formadores de precios que, bueno, después, digamos, hay toda una macro que acompaña en términos de emisión, de señales que da el gobierno, ¿no? Milei se enoja cuando se hablan de causas, varias causas, que la inflación es multicausal. Él dice que es monetaria. Pero acá pregunta Rubén, y a mí me gustaría que vos, no sé si esto es decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los responsables de los precios? La culpa de la inflación, no sé si llamarlo así. No. Pero a ver, ¿qué respuesta le das vos a Rubén? Sí. La culpa de la inflación, digamos, un proceso inflacionario se puede desencadenar por múltiples causas. Puede ser una guerra, Rusia y Ucrania. ¿Qué generó en el mundo? Inflación. La guerra de Rusia y Ucrania generó inflación. ¿Por qué? Aumento del costo de todas las materias primas, aumento de la energía, aumento del costo de los costos, impacto inflacionario. Entonces, el desencadenante inicial en Argentina, el proceso inflacionario que viene teniendo en los últimos 4 años tiene que ver con la tremenda irresponsabilidad del gobierno de Alberto Fernández. ¿En qué? En producir un proceso de emisión constante y de un déficit fiscal muy fuerte, una emisión constante, pero al mismo tiempo el gobierno de Alberto Fernández creía que tenía que resolver el problema de los ingresos emitiendo todo el tiempo y poniendo siempre dinero en el bolsillo de la gente. Entonces realimentaba el proceso todo el tiempo, Alberto. Entonces, ese espiral que en un momento hasta coqueteó con la hiper, era responsabilidad del desorden macroeconómico del gobierno anterior que hereda este gobierno. Entonces, una cosa es el desencadenante inicial. Otra cosa es después del desencadenante inicial, vos tenés un montón de factores, hasta incluso las propias expectativas, porque hay un autor que se llama Robert Lucas, y es más, uno de los perros de Milei creo que se llama Robert, Lucas, bueno, por Robert Lucas, y que establece que el proceso inflacionario también tiene un componente de expectativas racionales, o sea, el relevamiento de expectativas del mercado te marca un piso a la inflación
él lo sabe, por eso se enoja con el relevamiento. ¿Pero por qué? Porque la inflación tiene una cuestión tendencial inercial. ¿Por qué? Por las expectativas de los agentes económicos. El tipo de cambio y que te quedes sin dólares es un desencadenante del proceso inflacionario e hiperinflacionario en la Argentina. Hago una pregunta. Quedarte sin dólares en la reserva, que es lo que le pasó al anterior gobierno y que es lo que con lo cual lidió Milei hasta hace poco. Ahora llegó los dólares del fondo. Ahí está. Hagamos una pregunta para toda la sala, todos los que nos están mirando acá abajo. La pregunta es, ¿qué pasaba si el viernes que se reunió el directorio del FMI decía no le podemos prestar más a la Argentina porque es nuestro principal deudor? No, por más que tenga superávit fiscal, nosotros no le vamos a prestar y el día lunes que se arreglen. ¿Qué pasaba en Argentina? No, una crisis, digamos, por decirlo así, digamos. Acá abajo, que por favor que hagan el comentario, ¿qué pasaba si el FMI no nos daba plata? Entonces no tenías dólares, te quedabas sin dólares, y como te quedabas sin dólares, no te quedaba otra que vuele el tipo de cambio y que se realimente el proceso inflacionario, porque no íbamos a chocar por los pocos dólares que había dentro del Banco Central. Importadores, exportadores no iban a liquidar, la gente que iba a decir, che, yo quiero sacar mi guita del banco. Es un quilombo eso. Iba a ser un quilombo. Entonces, no minimicemos las cosas que pasan. Yo creo que minimizamos lo que pasó hace 3 semanas acá en la Argentina, porque si no estaba la bajada del FMI, la situación hubiera sido tremendamente de crisis. Entonces, te quedabas sin dólares, y como te quedabas sin dólares, tenías un proceso brutal inflacionario. Entonces, no minimicemos las cosas, y no emitías, vos decís, no, vengo sin emitir, vengo quitando pesos del mercado todo el tiempo. Bueno, tenías también un proceso inflacionario. Entonces, la inflación puede venir de múltiples lugares. O sea, lo que vos estás diciendo es que ahora que tenemos los dólares del fondo, todavía no le contestaste a Rubén, pero no importa, ahora nos metemos. Vos lo que estás diciendo es ahora que tenemos dólares del fondo, lo que hay que hacer en todo caso es comprar, y si no compras, cuidar los que están, porque si se te vuelven a ir y otra vez pones a la economía bajo estrés muy importante, extremo en algún caso, ¿no? Totalmente, totalmente. Vas a volver a poner a la economía en una situación de precariedad. Entonces, es importante que el gobierno acumule reservas y que, por más que vos cancheríes de que Scott Bessent te habilitó un put para que vos tengas dinero, etcétera, etcétera. Es más, te voy a compartir un datito, ahí te voy a compartir para mostrarle a Rubén. Dame un segundito. Claudio, ¿te lo mando vos o a Cata? Sí, a los dos. Dale, ahí va. Y a Cata también se lo voy a mandar, Cata. Entonces, cuando se te desata un proceso inflacionario, vos después tenés inflación por puja distributiva, que es la pelea precios-salarios. Y esa inercia es una inercia difícil de contener. ¿Cómo lo resolvió Cavallo? Prohibiendo los aumentos salariales. Entonces ahí logró frenar el proceso inflacionario. Pero bueno, es como yo dije, en la repartija de cartas te tocaron 3-4 de copas. ¿Esto ¿viste? es? ¿Qué es esto que hay acá? Esto es el grado de concentración económica en ventas, en un trabajo que hizo José Sbatella y Mario Rapoport. Esto es un trabajo científico de hostias. Miren la concentración económica. Del lado izquierdo ustedes tienen los rubros y tienen los productores. Dice, viste que dice entre paréntesis 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. No hay más de 4. ¿Qué significa? 2 tienen el 67% del market share, controlan el 63% del mercado en aceite mezcla. En cerveza común, el 81% del mercado lo controlan 2. En supermercado Gran Buenos Aires, 3 el 81%. En conserva de pescado, 2 con el 56%. Y así sucesivamente. Fíjate el grado de concentración económica que tenés en 2 empresas. Entonces, ¿cómo no va a haber capacidad para establecer precios y recomponer márgenes? Si es un llamado de teléfono entre 2 personas, nada más. Entre 2 CEOs.
¿Me entendés? Entonces, que existen los mercados concentrados, claro. Por eso en Argentina no funciona la idea de que los precios, libre oferta y demanda, te van a establecer un precio. ¿Por qué? Porque no, eso funciona en un mercado de competencia perfecta. Muchos oferentes, muchos compradores, pero cuando tenés un mercado de muy pocos oferentes, 2, 1 o 3, y muchos compradores, bueno, cuando vos querés recomponés márgenes. Cuando tenés un cachito recomponés margen. Acá lo que estamos viendo, como se ve medio chiquito, yo acá lo estoy viendo más grande, es, por ejemplo, en la producción de aceite, o, a ver, vayamos a lo más grande, o galletitas, o lácteos, leche en polvo, yogures, pan industrial, pan lacteado, que hay un 89% de concentración, sí. Porque en muchos casos se trata de mercados que quedaron muy concentrados ya desde la década del 90, ¿no? Pero también agroquímicos. Después tenés justamente costos que van a distintas industrias o incluso al campo, donde, bueno, hay precios que los pauta pocas empresas, uno o dos. En agroquímicos, por ejemplo, fertilizantes hay 2 empresas, en petroquímica hay una o dos empresas, y siderúrgica una sola. Claro, mirá la chapa laminado en frío. Claro. Una, 99% del mercado. Entonces, claro. A ver, esto es un problema que tiene la Argentina. ¿Y cómo resuelve este problema la Argentina? ¿Cómo lo resuelve? Lo resuelve desarrollando su economía. Entonces, si vos desarrollas tu economía, vas a lograr con el tiempo que haya más productores, haya más oferentes y mayor diversificación en ese mercado que está concentrado. ¿Qué es lo que pasa cuando vos abrís la importación? Eso te iba a preguntar, sí. Porque el gobierno va por el lado de la importación, ¿no? Claro, cuando vos abrís la importación, lo que generás es que el productor grande tiene apertura total de importaciones ya, dice. Muy bien. Sí. Dice, apertura total de importación. Acá, base del viento, sí. ¿Cuál es el problema de la apertura de importación? Que para abrir las importaciones, vos tenés que tener garantizado, porque es cortoplacista abrir la importación. ¿Por qué es cortoplacista? Porque te demanda dólares. ¿Y a vos qué te faltan? Estamos diciendo que hace 3 semanas, si el FMI no te pone los dólares, estabas al horno. ¿Qué te faltan a vos? Dólares. Entonces, como te faltan dólares, al abrir la importación, vas a usar un montón de dólares que en el corto plazo te pueden permitir mantener a raya los precios, pero que en el mediano plazo puede hacer que esos canales de concentración se amplifiquen más todavía. ¿Por qué? Porque las empresas grandes tienen capacidad. Por ejemplo, estamos mirando en leche. En leche vos tenías casi un 80% entre 2 o 3 empresas, el 20% restante con la apertura de importación por ahí no aguanta y la grande termina comprando a la más pequeña. Y después, en vez de tener un 80% concentrado, tenés un 90%. Y vos me decís, bueno, pero no importa, porque total yo tengo abierta la importación. ¿Hasta cuándo la vas a aguantar? No la podés aguantar porque te faltan dólares después. Y cuando se interrumpe el proceso de apertura e importación, porque te faltaron dólares y porque no lo podés sostener, te queda el mercado súper concentrado. De nuevo, esa concentración que ven ahí, en 2010, tiene como consecuencia previa la década del 90 y la apertura importadora. Porque en la década del 90 la apertura importadora permitió que se concentre más. ¿Qué hacían los grandes players en la década del 90? Compro empresas chiquitas. ¿Para qué? Para cuando se les terminen los dólares al Banco Central. Cuando se les terminen, yo voy a poner los precios. Pasó. Entonces, cuidado con la apertura importadora, te sirve de corto plazo, de largo plazo no te sirve porque no te alcanzan los dólares. Ahora el gobierno, yendo a otra de las cuestiones que vimos antes del fin de semana, el gobierno parece decidido a cuidar los dólares. No los compra. Por ahora no los compró, dice solamente vamos a comprar cuando vayamos al piso de la banda, pero vamos a cuidarlo. Yo no sé si tus gráficos que trajiste tienen que ver con lo que pasó con el Superbill, digamos que el gobierno le dijo no emitan obligaciones negociables al 0%, porque explícale vos a la gente ahí, porque ahí lo que estaba viendo el gobierno era la posibilidad de un rulo, ¿no? Que vaya a un banco, emita
deuda en dólares, capte dólares del mercado, pero el 0%, y justamente utilicen esos dólares como forma de darle escape a empresas que quieren, ya sea o importar o remitir utilidades, que es algo que está prohibido por el cepo, que hay una parte del cepo que continúa. Pero no sé si es esto que trajiste o querés explicar No. lo que el gobierno hizo. Lo que traje es lo que el gobierno está buscando con la remonetización de la economía. ¿Querés primero explicar por qué el gobierno prohibió la emisión de... A tasa cero. Eso, a ver, explicarlo bien porque es lo último que apareció junto con la intervención en futuro, ¿no? Había emisiones de corto plazo de bancos, corto plazo estamos hablando 6 meses, a tasa cero, de obligaciones negociables suscribibles en pesos. Entonces, ¿qué es lo que, qué ventana le estaban abriendo a las empresas que necesitan repatriar dólares en el exterior? Como las empresas no pueden ir al mercado paralelo a comprar esos dólares porque tienen la doble imposición en el MULC, si compras en el MULC no podés comprar en el mercado paralelo, entonces, y como el dólar está tentador y barato para que una empresa que necesita repatriar capital diga, me voy al MEP y compro todos los MEP que puedo y repatrio dividendos. ¿Terminó? Los pago, ¿cuánto? Si lo está pagando igual que el oficial. Entonces, el gobierno ahí que tiene la restricción cruzada para las empresas para que si vas al mercado único de cambios, no podés ir al mercado paralelo. Te salta la prohibición. Entonces, ¿cuál es el problema que empezó a haber? Es que los bancos empezaron a emitir, parecería que a pedido de algunas empresas, emitían obligaciones negociables en pesos, las empresas las suscribían y dentro de 6 meses te van a pagar en dólares. Entonces, okay. Claro, entonces ¿quién pone los dólares después? El Banco Central. Porque claro, el banco se da vuelta y le dice, dame los dólares, entonces le terminan haciendo un puente para darle los dólares a la empresa para que pueda exportar, para que pueda colocar los dividendos en el exterior. Entonces ahí claro, se armó quilombo y me parece bien que el gobierno levante el teléfono y diga, che, viste, no me tomen de tonto. Me parece claro, muy bien, me parece muy bien. Sí. Está bien, fenómeno, entendido. ¿Y esto que trajiste, Batista? Traje acá una cuestión muy técnica, que lo expliqué en mi canal de YouTube el sábado, y me gustaría explicarlo acá. ¿Por qué es necesario que monetice la economía el gobierno? Lo que ven ahí arriba es una ecuación que en economía es muy importante, que es la teoría cuantitativa del dinero, y que te muestra del lado izquierdo P por Q, el valor de la producción de bienes y servicios en una economía por su precio, y del otro lado, la cantidad de dinero en esa economía por la velocidad de circulación. Ustedes saben que, dada una producción, y ahí pongo un ejemplo, valor total de la producción en un país, 5.000 pesos, lo hago fácil para mostrarlo ahí con los dibujitos y que se entienda fácil, la cantidad de dinero que hay en la economía es mucho menor, por lo tanto tiene que rotar de mano en mano varias veces. En un año, vamos a poner un ejemplo, rota 5 veces el dinero para pagar esa producción. Entonces, hay un equilibrio siempre entre el valor de la producción y la cantidad de dinero. Si crece el valor de la producción, tiene que crecer la cantidad de dinero. Fíjense que 1.000 pesos de cantidad de dinero por 5 me da 5.000 pesos, que es el valor total de la producción, cumple con la igualdad, por lo tanto, rotaría 5 veces el dinero en la economía. El segundo cuadro que traje es lo que pretende hacer el gobierno. Como este año la producción va a aumentar, ahí muestro que pasa de 5.000 a 6.000, es necesario que aumente la cantidad de dinero en la economía. Claro. ¿Y el gobierno qué está haciendo? Está sacando pesos con bopreales, está sacando pesos con el superávit y está emitiendo algo de pesos cada vez que no se renuevan las letras, las LECAPs. La otra vez hubo una renovación de LECAPs y el 70% renovó y el 30% no se renovó. Ese 30% fue emisión de pesos que se canalizan en la economía, pero en la ecuación, los pesos que retire y los pesos que emite, más o menos
la cantidad de dinero está bastante estable. Entonces, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Que esa cantidad de dinero que tiene que aumentar en la economía venga por el lado del billete dólar. Fíjense que ahí está 1.000 pesos y hay un pedacito de un billete de dólar arriba en el gráfico, que es lo que el gobierno quiere. Por eso quiere que la economía se monetice con dólares. Como la gente no entiende qué significa monetizarlo, explicamos de esta manera. Es necesario que haya más dinero en la economía porque el PBI va a crecer. Entonces, la cantidad de transacciones que pegan la vuelta en el año en la economía necesitan más dinero. La economía necesita más dinero. Como el gobierno no va a emitir, bueno, va a tener que venir a monetizarse vía dólar y eso es lo que trato de explicar en este ejemplo. La cantidad de dinero va a crecer porque los dólares saldrían del colchón. Ahora, esta es una apuesta arriesgada. ¿Por qué? ¿Y si los dólares no salen del colchón? Y te hago una segunda pregunta que me gustaría que respondas, que la trae acá mucho mate. ¿No atentaría contra el objetivo desinflacionario? Te pregunta mucho mate. No, muy buena pregunta. No, ¿por qué? Porque es demanda genuina. La emisión, cuando es para atender demanda genuina y demanda necesaria, tenés que aumentar la oferta de dinero porque es necesario aumentar la oferta de dinero. ¿Por qué? Porque tu producción te lo está exigiendo, porque aumenta la demanda de dinero y porque si no lo haces, es muy probable que tu economía se empiece a resentir, porque no tiene la cantidad de dinero suficiente para apalancar esa situación. Voy a poner un ejemplo. Si vos no emitís y no acompañás el crecimiento de la economía crece, ¿qué hace? Demanda más crédito. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Demanda más crédito, pero si no acompañás la cantidad de dinero, te va a subir la tasa de interés. Y como te sube la tasa de interés, te resiente la economía. Y tu economía no va a crecer al ritmo que vos esperás. Y en vez de crecer 5, va a crecer 4. Entonces, si no se monetiza a la velocidad que el gobierno pretende, porque una cosa es que vos manejes desde el Banco Central el timing de esa monetización, cosa que todos los gobiernos intentan hacer. Y otra cosa es que la monetización venga por el lado del privado. El privado no tiene timing. O sea, si la economía necesita dinero este mes, el mercado por ahí no mete los dólares que necesita la economía, ¿se entiende? Entonces ahí puedes tener algún problema de restricción de cantidad de dinero en la economía que no acompaña el crecimiento económico. Ajá. O sea, por un lado, vos decís, ¿qué pasa si el gobierno no es exitoso en este plan de remonetización de la economía a través de los dólares del canuto? ¿Qué pasa? O sea, si no, primero no sabemos cuánto dinero, no sé si vos lo sabés, hubo dando vuelta un numerito de cuál sería el objetivo del gobierno. 10.000 millones. Sí, pero bueno, eso no deja de ser una versión periodística, digamos. Pero, a ver, vos decís, el gobierno para que la economía se expanda, el consumo se expanda, digamos, para que se convalide el crecimiento económico, necesita más dinero dando vueltas por la economía. El gobierno dice, nosotros no estamos dispuestos a emitir, y por eso tampoco compra reserva, ni para emitir, ni para darle un sostén al tipo de cambio. Entonces dice, no, que salga del colchón. Entonces vos te haces la pregunta, ¿y si no tiene éxito, digamos, si no convence a la gente para que saque el dinero del colchón, si no convence, ¿cuál es la consecuencia para la economía real, Batista? Esa es la discusión. Si no convence, vos te vas a encontrar con que la cantidad de dinero que hay en la economía no es suficiente para apalancar ese crecimiento económico, te vas a encontrar con restricciones en la tasa de interés, quizás con suba en la tasa de interés y te vas a encontrar con una presión. El crecimiento económico va a encontrar que no alcanzan los pesos para ese crecimiento económico y vas a crecer menos de lo que esperás crecer. Entonces puede poner en riesgo el crecimiento del 5.5, porque el crecimiento del 5.5 está razonado con una monetización acorde. Sí, razonable de la economía. Razonable de la economía. Ahora, vos te pasás de mambo secando la plaza de dinero y te quedas corto y no te crece la economía al ritmo que vos esperabas. Entonces, cuando vos lo manejás a la monetización
desde el Banco Central está Es más fantástico porque directa, es más es directa, directa. es más directa, vos la vas manejando y vas viendo. Claro. Ahora, cuando vos decidís que lo manejen los privados, depende de si el privado arranca. Por Sí, ahí me ahora, equivoco y el gobierno, sí. logra un blanqueo de 10.000 millones de dólares y esto es un boom. Y en vez de crecer al 5, creces al 6. Sí, sí, entiendo, sí, sí, sí. Puede O sea, pasar, puede pasar. repasando un poco lo que fuimos hablando, viendo durante la mañana, lo que pareciera que el gobierno tener más a mano es la posibilidad de que la inflación sea más baja. Eso sí, vos decías, la inflación va a ser más baja, ¿no? Porque Definitivamente. está metiendo mano en las expectativas, porque mete mano en las paritarias, porque efectivamente está diciendo, yo no voy a convalidar una expansión económica mediante emisión, sino con el canuto en dólares. Entonces, nada, son señales de que quiere la inflación más abajo y que muy probablemente entonces veamos colapsar a la inflación, o por lo menos más abajo, digamos, más cerca de 1 que de 2 y pico, como están viendo las consultoras por ahora, digamos. Eso vos pensás que eso sí lo va a conseguir. Eso sí lo va a conseguir porque el año pasado el gobierno, si bien discutió, primero, el año pasado monetizó, este año no va a monetizar. Segundo, el año pasado el gobierno, si bien no te autorizaba las paritarias que estaban por arriba de la inflación, no las autorizaba, las empresas lo pagaban. Pero este año tomó la decisión de que desde el Ministerio de Trabajo no solo no homologa, sino que también prohíbe a las empresas que aumenten por arriba de la inflación. Entonces, creo que la inercia inflacionaria tiene que caer fuerte Claro. en ese contexto. Lo logra de acá hasta la elección, la discusión es, bueno, ¿y cómo seguimos después? Porque ¿cuál es el planteo? ¿Cómo van a aumentar los salarios? ¿Cuándo recuperan los salarios? ¿Cuándo le toca el salario? La pregunta de acá. ¿Cuándo le Porque pensemos que un salario de comercio que está en la zona de 1.150.000, digo comercio porque es probablemente la paritaria de las paritarias. No, es la más grande, la más La grande. más grande. Por eso el gobierno toma la decisión, Caputo toma la decisión de meterse ahí, porque es el referente para el resto, así como también lo es camioneros, digamos, pero está claro que empleados de comercio, justo no solamente es la más grande, 1.200.000 empleados, sino también referente de los precios que se ven en las góndolas, porque le dice a los supermercados, ustedes no convaliden estos aumentos, digamos, va directamente al bolsillo, digamos, del resto, ¿no? Como referencia, como referencia. Y el gobierno toma esa decisión porque presten atención que febrero y seguramente marzo, el salario estuvo por arriba de la inflación, el privado. ¿Por qué? Porque son los 2 meses de paritaria central, febrero y marzo. Entonces el gobierno observó que cuando corregían, se producía una recuperación del salario, automáticamente se trasladaba a precios para recuperar márgenes de rentabilidad por parte de las empresas que son formadores de precios. Entonces, en la discusión el gobierno dijo, yo corto el hilo por lo más delgado, voy sobre los trabajadores y ajusto el salario. Y esa discusión, bueno, es una discusión que el gobierno decidió darla de esa forma y es tremendamente discutible y yo creo que le va a dar resultado para bajar la inflación. Le va a dar resultado. Ahora, está claro que el gobierno interviene en la puja distributiva. Interviene, es árbitro esencial en la puja distributiva, rompiendo manuales libertarios, ¿no? Eso está claro. Ahí te preguntaban del tema tasas de interés, ¿qué expectativa hay? Porque claro, un atajo, por decirlo así, un atajo de lo que estamos viendo en materia de consumo, el gobierno lo que se está notando es que hay una disparada en el volumen de créditos. Y el tema tasa de interés, cuando vos tenés la expectativa, además, de parte del gobierno y de los bancos también, de que el consumo a través de los créditos vaya para arriba, y bueno, entra a jugar, ¿no? ¿Con qué tasa vas a estar? Nosotros acá mostramos varias veces ya que las tasas de interés son muy elevadas respecto de la inflación, respecto de
la expectativa de aumento salarial. Y ahora te pregunto, sobre lo que tenemos, y en este contexto que estamos hablando, ¿qué expectativa hay sobre el tema tasa de interés? ¿También podría ir a la baja o no? Porque vos ahí estuviste diciendo, ojo, que si faltan pesos y las tasas pueden subir. Pero a ver, concretamente, ¿qué es lo que pensás vos? Acá depende mucho de cómo los bancos van a cancelar las LECAPs en cada roleo de LECAPs para volcar pesos a atender esa demanda de crédito, porque si el salario, como dijimos antes, va a estar en los niveles en los que está, va a haber más demanda de crédito. Eso Claro. es evidente, es evidente. Entonces, como te vas a encontrar con más demanda de crédito, probablemente nos encontremos con bancos cancelando constantemente LECAPs y roleando 70-60% de LECAPs para que el 40% vaya a atender esa demanda de crédito que seguramente, porque si no va a subir la tasa de interés. Claro. Inevitable. No digo la tasa de interés de referencia que el gobierno está usando, sino la tasa de interés de los créditos. Ustedes fíjense que la tasa de interés de los créditos hoy es obscena y el año pasado no era tan alta. El año pasado, con una inflación altísima, no era tan zarpada como es hoy la tasa de interés. Claro, en términos reales no eran tan elevadas, digamos, esa es la... Sí, lo claro. Que estamos viendo es eso justamente, ¿no? Sí, el proceso de aumento de tasa de interés en los últimos 6 meses fue agresivo. Entonces, de los créditos, yo creo que, viste, esto es oferta y demanda. Si te aumenta la demanda de crédito y vos no tenés la cantidad de pesos suficiente, bueno, van a competir por la mejor tasa. Esto es inevitable. Sí. Está bien. O sea que vos ahí lo que estás viendo es que nada, hay que ver cómo se da esa puja entre monetización de la economía, bancos Exacto. Que obviamente intentan maximizar rentabilidad, ver qué pasa ahí, digamos, el mercado de los pesos, qué pasa en ese mercado. Exactamente. Creo que pasa por ahí la discusión. Sí. Y después, respecto de lo que charlábamos, de lo que te preguntaban, ¿quién es el formador de precios hoy? ¿Es el fabricante? ¿Es el supermercado? ¿Es el gobierno a través de manera indirecta con el esquema monetario? No, yo creo que la inmensa mayoría de formadores de precios tiene que ver con fabricantes. Pero también hay cadenas de comercialización que también tienen responsabilidad en la formación de precios. Yo creo también creo que en cada etapa hay un poco de formación de precios, siempre y cuando te encuentres con que hay 2 o 3 oferentes que administran y manejan un 70, 60, 40% del mercado, 50, claro. 60, 70, 80. Entonces ahí te encontrás con que rápidamente podés acomodar los precios. Está bien. ¿Te puedo mostrar un grafiquito antes de que te vayas? Mirá. Sí. Estos son aumentos de precios de un importador, ahora te lo voy a subir. Ahí está. Que importa y vende acá, desde pimienta a almendras, coco rallado. Son todos productos importados, ¿ves? Todos. Fíjate en la última columnita, son aumentos. El segundo en el mes. Es 6%, 8, 30, 20, 7, 12, 30. Te digo, esta empresa es prácticamente la única que vende estos productos, que son marginales para una economía. Imagínate, salvo la pimienta, sí. Pero lo que me interesaba marcar, y me gustaría ver, es que cuando efectivamente vos podés tener productos importados, podés tener el dólar estable y cada vez más bajo, pero si no hay competencia y te marcan lo que se les ocurre o, digamos, porque no hubo semejantes incrementos de precios en 15 días en estos productos en el mercado internacional, ¿entendés? No, además te bajó el barril de crudo, vos decís, bajó la logística. Bueno, por eso, entonces yo lo traigo como ejemplo, uno más, de que no es que, bueno, sí, abro todo, los importados y me van a vender más barato encima. Sí,
tenés un importador que te maneja la oferta. Claro. Te maneja la oferta, viste, sí. Y yo te voy a decir algo, tengo la sensación de que por un par de listas que me pasó el amigo Rubén, que si bien en abril hubo una retracción de precios en la segunda quincena, me dio la sensación por cosas que pasaron la primera semana de mayo, que la terminaron trasladando en la primera semana de mayo. Me dio esa sensación, vamos a ver cómo viene. No, lo que yo digo, la información que yo tengo de supermercados es que, y lo contábamos, ya lo vengo contando la semana pasada, los aumentos de precios, digamos que el gobierno dio marcha atrás, ¿se acuerda con el tuit de Caputo? Sí, sí. Que halagó a los supermercadistas que habían rechazado las listas de precios de Molinos y Unilever. Bueno, esas listas de precios que efectivamente algunas empresas líderes, por ejemplo Molinos, dio marcha atrás, cuando arranca mayo, dio marcha adelante, la semana pasada. Entonces, eso es un tema, porque muchos acá dicen, fui al supermercado y me encontré con aumento. Y la verdad es que pasó esto, lo que dieron para atrás en una semana, 2 semanas después, volvieron sobre sus pasos y la nueva lista están en la calle. Entonces, y lo que pasa es que estamos injustificados, porque arranca un nuevo mes y estamos injustificados. Sí. No es fácil con los muchachos, no es fácil. No es fácil. Sí. Bueno, por eso. Así que es así, hay que, no es tal cual, no es, por eso el gobierno está preocupado y da distintas señales sobre el tema precios hacia adelante, mirando las elecciones de octubre. Batista, querido, lo vamos a seguir el jueves, ¿eh? Gran abrazo, Claudete, querido. Nos estamos viendo el jueves. Sí, claro. Esta noche River. Ahí tenés grande, vamos todavía. Mostrar el libro antes de irte, decirle, por favor, ahí está el libro de Batista. ¿Se consigue o no, che? Porque yo no entiendo. Vos vendés el libro y al mismo tiempo decís, no, ya se agotó acá, se agotó allá, o lo vendés o... No, yo ahora tengo stock. Me queda, sí, tengo stock, me había quedado sin stock. Es más, tengo que esta semana pedir unos 150 más, pero sí, ahora se consigue. Lo que pasa es que hicimos la tirada inicial, se hizo la tirada inicial y después se costaba, una vez que se vendió todo, costaba conseguirlo porque no te olvides que fue la Feria del Libro y estaban imprimiendo todos los libros para entonces, claro, fue un quilombo ahí, fue un quilombo. Sí. Bueno, gracias Batista, querido. Hasta el jueves, che. Hasta el jueves. Acá está Gran abrazo. pinchada que te va a estar esperando.